Vamos a seguir con las lecciones de probabilidad y hoy vamos a empezar a hablar propiamente de la probabilidad en sí. Lo primero que tenemos que tener claro es la definición de probabilidad. La probabilidad es una función que asigna a cada suceso un valor. Es una función que va del espacio muestral a números entre 0 y 1. Toda aquella función que dado un suceso, como sacar un número par, me devuelva un número entre 0 y 1, lo vamos a llamar probabilidad. Esta definición es una definición muy general que en matemáticas se utiliza para muchas otras cosas que la probabilidad simplemente que vamos a estudiar aquí. La probabilidad en la que nos vamos a centrar en este curso, cuarto de la ESO, va a ser un caso concreto en donde esta definición aplica, ¿vale? El concepto con el que vamos a trabajar es con el concepto de frecuencia relativa, ¿vale? Y llamaremos probabilidad a la frecuencia relativa de un experimento repetido infinitas veces. Experimento repetido infinitas veces. Vamos a poner un ejemplo para poder interiorizar esto de una manera mejor. Infinitas veces. Por ejemplo, si nosotros tiramos un dado de 6 caras, y lo tiramos infinitas veces, lo que pasará será, ¿cuántas veces sacaremos un 1? ¿Cuál será la probabilidad de sacar un 1? Pues en realidad, si hay 6 posibilidades, pues será un sexto. Si nosotros tiramos el dado infinitas veces, lo que sacaremos será un sexto de las veces un 1. Esto tiene bastante lógica, pero necesitamos esa repetición infinitas veces. Porque si nosotros tiráramos el dado 100 veces, no significa que un sexto de las veces vaya a salir esto. Si nosotros tiráramos el dado 60 veces, no significa que vayamos a sacar 10 veces el 1, ¿verdad? Porque todos hemos sacado varias caras seguidas en una moneda o a veces hemos jugado juegos de azar en los que las probabilidades no se han cumplido. Pero si repitiéramos el experimento infinitas veces, sacaríamos un 1 un sexto de las veces, ¿vale? La manera de calcular esto, de acercarnos a esta frecuencia relativa, frecuencia es las veces que ocurre y relativa es que es porcentual respecto al total. La manera de calcular una probabilidad, para nosotros la herramienta básica será la regla de Laplace, que ya te han contado seguro alguna vez, que dice que la probabilidad de un suceso se calcula con una fracción en la que el numerador es el número de casos favorables, que son aquellos en los que nos sirve el resultado, entre número de casos posibles. Esto, en el caso de un dado de 6 caras, por ejemplo, pues si queremos sacar un 1, ¿cuántos casos posibles tenemos? 1. ¿Y cuántos casos, favorables? 1. ¿Y cuántos casos posibles? 6. Así, nosotros podríamos calcular en un dado de 6 caras, como decíamos antes, podríamos calcular cuál es la probabilidad de obtener un número par. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Casos favorables, el 2, el 4 y el 6, es decir, 3 casos. Casos posibles, pues como tengo 6 caras, será 6. La probabilidad de sacar un número par es un medio, que tiene toda la lógica del mundo si pensamos que la mitad de los números son pares. Por lo tanto, la mitad será la probabilidad. Bien, esta es la idea básica de lo que es la probabilidad. Y las probabilidades tienen algunas propiedades básicas. Por ejemplo, la probabilidad del espacio muestral, ¿cuál será? Pues 1, ¿no? En el ejemplo de los 6 caras, vamos a hacer aquí una división. A un lado vamos escribiendo las fórmulas teóricas y a la derecha vamos haciendo el ejemplo. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la probabilidad de cuál sería un suceso que incorporar el espacio muestral? Pues sacar un número entre el 1 y el 6. Un número entre el 1 y el 6.
Pues claramente esta probabilidad será máxima. Casos favorables, los mismos que casos posibles. El máximo será 1. ¿La probabilidad del suceso imposible? Pues 0. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 8? Pues si solo tenemos un dado de 6 caras, pues la probabilidad tendrá que ser 0. Luego, toda probabilidad siempre va a estar entre 0 como mínimo y 1 como máximo. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Jamás podremos escribir que una probabilidad es 2 o que una probabilidad sea negativa. ¿Vale? Y hay unas propiedades también relativas a las operaciones, de las que ya habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad del suceso contrario de A? Pues esta es 1 menos la probabilidad de A. Vamos a verlo con un ejemplo. Decíamos que la probabilidad de par era 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de impar? Pues la probabilidad de impar será todos los casos, ¿no? Tendríamos que hacer favorables entre posibles, pero ¿cuántos casos favorables vamos a tener en el impar? Pues todos los posibles menos los favorables de pares. Por eso, menos los favorables de pares. Por eso podríamos separar esta fracción y escribir 1 menos los favorables de pares dividido entre los posibles. ¿Vale? Y esta de aquí es la probabilidad de par. Este razonamiento simplemente lo hemos hecho para que entendamos que tiene sentido hacer este 1 menos la probabilidad del contrario, ¿vale? Pero no será necesario. Nosotros podremos calcular cualquier probabilidad de un suceso calculando la probabilidad del contrario. Y aquí diríamos que esto es 1 menos la probabilidad de par. ¿Por qué? Porque par e impar son sucesos complementarios o contrarios. ¿Bien? Y 1 menos 1/2 vuelve a ser 1/2. ¿Bien? Fórmula sencillita. Y hay una segunda fórmula de probabilidades que se cumple que vamos también a utilizar, que incorpora la unión y la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé un suceso u otro? Pues será la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? La manera más fácil de entender este razonamiento es hacer un pequeño dibujo en el que este conjunto de aquí es el conjunto A, este conjunto de aquí, este suceso sería el suceso B, el total, el cuadro este, es el espacio muestral y lo que nosotros queremos calcular con esta probabilidad es toda este área, el área de A y el área de B, unidas. ¿Cuál será la probabilidad de A? Pues toda el área de A, incluyendo eso de ahí. ¿Cuál será la probabilidad de B? Pues todo esto de aquí. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos una zona que hemos coloreado 2 veces. Esta zona de aquí, que estoy coloreando en naranja, la hemos coloreado 2 veces. Estaba en rojo y está en azul. Por eso se la tenemos que quitar. ¿Vale? Esta sería una manera de razonarlo gráficamente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la probabilidad en un dado de 6 caras de obtener un número par o un múltiplo de 3. ¿Vale? Múltiplo de 3. Una manera de hacerlo sería hacer, como siempre, favorables entre posibles. Posibles siguen siendo 6. ¿Y favorables cuántos tenemos? Pues pares, 2, 4, 6, unión múltiplos de 3, que son el 3 y el 6. La unión de estos dos conjuntos es 2, 3, 4 y 6. Por lo tanto tenemos 4 casos favorables. 4 entre 6, 2 tercios. Bien, esta es una manera de calcular una probabilidad, como todas, favorables entre posibles. Pero hay algunos casos en los que esta manera de funcionar de favorables entre posibles es realmente complicada de conseguir. Por ello, para hacer la probabilidad de par, lo voy a escribir con una P, o
múltiplo de 3, vamos a aplicar nuestra formulita de la probabilidad de la unión, que dice que es probabilidad de par más probabilidad de múltiplo de 3 menos la probabilidad de la intersección de par con múltiplo de 3. Bien, y vamos a hacer aquí al lado, vamos a calcular cada una de las probabilidades, la de múltiplo de 3, la de par y la de la intersección de par y múltiplo de 3. Probabilidad de múltiplo de 3, ya hemos visto que teníamos, perdonad, esos tres números pares, pues la probabilidad de par, 3 sextos. Nuestra probabilidad de múltiplos de 3, estos 3 sextos, estos dos números, el 3 y el 6, pues serán entonces 2 sextos. Bien, esas son las dos probabilidades que podíamos calcular, la de par y la de múltiplo de 3. ¿Cuál será la probabilidad de la intersección? Pues mirad, la intersección de los conjuntos par, que son el 2, 4 y 6, con el 3 y el 6, la intersección de estos dos conjuntos, ¿cuáles son intersección comunes? Pues el 6 es el único común. La intersección de estos dos conjuntos simplemente es el 6, luego esta probabilidad será un sexto, porque el único número que es par y a la vez es múltiplo de 3 es este 6. Solo hay un caso favorable. Pues ahora con estos tres valores, el 2 sextos, el 3 sextos y el 1 sexto, lo sustituimos aquí. Probabilidad de par, 3 sextos, si os parece bien, espero que sí, ponemos un medio. Un medio más probabilidad de múltiplo de 3 era esta de aquí, un tercio, menos un sexto. Y ahora pues hacemos esta operación. Hacemos denominador común y me sale 3 más 2, 5, menos 1, 4 sextos, que es 2 tercios. Anda, claro que sí, ¿verdad? Nos sale el mismo 2 tercios que nos había salido antes. ¿Bien? Y si ya nos había salido antes, ¿para qué hemos hecho todo este proceso? Porque hay veces en las que este cálculo de favorables entre posibles no siempre vamos a poder hacerlo o puede ser realmente complejo. E ir por este camino nos soluciona la papeleta. Bien, esta es la teoría básica con algunos ejemplos para ir viéndolo. Vamos a hacer ahora un ejemplo resuelto desde el principio. Bien, tiramos dos dados de 6 caras y sumamos el resultado que nos salga. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a tener que hacer es escribir nuestro espacio muestral. Si yo tiro dos dados y los sumo, nuestro espacio muestral será desde el 2, ¿verdad? Que se obtiene con dos unos, el 3, el 4, así hasta el 12. Porque si tienen 6 caras, como máximo podremos sacar un 12. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7? Pues mirad, aquí lo que vamos a tener que hacer es escribir nuestros posibles resultados, ¿verdad? Y podremos sacar un 1 y un 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3, y así completamos nuestra tabla entera. Un 1 y un 4, un 1 y un 5, un 1 y un 6. Y ahora un 2 y un 1, un 2 y un 2, un 2 y un 3, un 2 y un 4, un 2 y un 5 y un 2 y un 6. Esta es nuestra tabla de posibles resultados. ¿Bien? Puede ser un poco tedioso y solo lo vamos a hacer una vez, pero es importante que al menos una vez veas cómo se construye el proceso entero. Estos son los resultados posibles que podemos obtener. Bien, no son números, son la cifra de cada uno de los dados. Bien, este 66 significa sacar un 12. Estos son todos los resultados que podemos sacar. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer favorables entre posibles. ¿Cuántos posibles tenemos en total? Probabilidad de sacar un 7. ¿Cuántos posibles tenemos? Pues 6 por 6, 36. Hay 6 filas y 6 columnas. En total tenemos 36. ¿Cuándo vamos a obtener un 7? Pues vamos a contar las posibilidades cuando saquemos un 1 y un 6, ¿verdad? Un 2 y un 5, un 3 y un 4, un 4 y un 3, un 5 y un 2, un 6 y un 1. Son las únicas posibilidades de obtener un 7. Hay 6 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad será un sexto. ¿Sí? Vale, seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Pues 1 con este, ¿verdad? Con el 1 y el 3. Ese número de ahí es un 3.
con el 1 y el 5, con el 2 y el 2, el 2 y el 4, el 2 y el 6, 3 y 1. Mirad, se sigue un patrón, ¿verdad? Todos estos, si sumas sus dígitos, si suman los resultados, salen números pares. Hemos rodeado la mitad de los resultados. Bien, este razonamiento entonces también sería válido. Decir que el resultado de esta probabilidad, como la mitad de los resultados es un número par, el resultado final será un número par. Luego la probabilidad de par será un medio, favorables entre posibles. Siguiente, probabilidad de obtener un par o un 7. Pues como esas dos ya las tenemos calculadas antes, bien, podríamos hacer la probabilidad de par, voy a llamar a los sucesos P, sacar un número par, sacar un par, y S, sacar un 7, ¿vale? Y ya sabemos que la probabilidad de par es un medio y que la probabilidad de sacar un 7 es un sexto, porque las hemos calculado anteriormente. ¿Cuál será la probabilidad de sacar un par? O la O la traducimos por una unión, o un 7, pues será la probabilidad de par más la probabilidad de 7 menos la probabilidad de la intersección. ¿Verdad? Podríamos haber ido hacia casos favorables entre casos posibles y haber sumado todos los que tenemos rodeados en esta tabla. Podríamos haberlo hecho con favorables entre posibles viendo lo que tenemos rodeado ahí. Pero aplicando esta fórmula sale más sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de par? Un medio. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 7? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar a la vez un par y un 7? 0, ¿verdad? Porque si saco un número par no puede ser un 7 y si he sacado un 7 no es un número par. Sumamos estas dos fracciones, un medio más un sexto, como un denominador 6 y nos sale 3 más 1, 4 sextos, que será 2 tercios. La probabilidad de sacar un par o un 7 será 2 tercios. Bien. Por último, ¿cuál será la probabilidad de no obtener ni un 7 ni un par? Pues si la probabilidad de par o 7 es 2 tercios, la probabilidad de no obtener, y así es como lo escribimos con la raya de complementario, de no obtener ni un par ni un 7 será un tercio. Bien, ¿dónde radica la ligera dificultad de la probabilidad? En ser capaz de traducir lo que me pidan de probabilidad a una operación de sucesos. Y luego pues será favorables entre posibles o aplicar alguna de las formulitas. Aquí deberíamos haber escrito la formulita que estamos utilizando, ¿vale? Para que quede bien claro el proceso que hemos seguido. Lo más difícil, insisto, será traducir esta frase a una probabilidad de sucesos, ¿vale? Y en eso es en lo que habrá que ejercitarnos. Pues esta es la pequeña introducción a ejercicios de probabilidad en la que hemos visto la definición, el concepto, cómo calcularlo con favorables entre posibles de la regla de Laplace, algunas propiedades básicas que hay que tener clarísimas y que entonces deberías tener tu hojita de fórmulas a la que incorporar todo este apartado de probabilidad en la que ir escribiendo las fórmulas que vayamos viendo. Y aquí un pequeño ejercicio resuelto que espero que te ayude a realizar las tareas de hoy. Que tengáis muy buen día.